Juega puesto para Quique. Lo que no le pega. Quique para 3 al gol. ¡Gol Enrique Márquez! Lo golpeo desde tu casa. ¡Lo ha salvado Fermín Salvador! Vamos a contarlo porque es de coña mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer AP de barra de nuestra sexta temporada. Aquí en la reseña, como comprenderéis y podéis ver, nos hemos salido un poco de nuestra zona de confort habitual. El bar es el mismo, es el Lagarto, es el que nos paga, así que aquí seguimos. Y está Pedro además también, lo tenemos ahí fuera. Pero es que como estamos en la calle no nos oye, pero aquí lo tenemos al gerente del bar Lagarto que nos ha apoyado otra vez más esta nueva temporada. ¿Hacemos una P de barra con otro exfutbolista? No, futbolista no activo todavía, todavía, sí. Pero ya estás en 30 edad de Cristo, ¿no? A ver, me faltan 4 coletazos ya, pero sí, todavía aguantamos. Es Miguel del Río, es un portero canterano en el Zamora, muchos partidos en el primer equipo, estuvo varios años esperando en tercera división, ha chupado barro, ahora en el Villaralbo. Y nada, pues vamos a contar con él anécdotas y recuerdos de años atrás, juventudes, compañeros, etcétera. Don Miguel del Río, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rulo. Nada, un placer estar aquí de nuevo contigo para hacer disfrutar lo que podáis. Qué bien te veo, Muchas gracias. Hacemos lo que podemos. Sí, ¿no? La verdad que sí. ¿Sigues jugando en Villaralbo y vas a seguir otro año más? Sí, de momento sí. De momento quiero dar los últimos coletados, como tú bien has dicho, todavía mantenerme. Es algo que me gusta un montón y bueno, mientras lo pueda compaginar, ojalá lo pueda hacer. Ya creo que pocos años, pero bueno, disfrutar de ellos. ¿30 y? 34. 34. Sí, bueno, pero para un portero todavía… Sí, bueno, pero ya me van tirando de la cuerda ya. Es decir, a lo mejor todos los fines de semana estar ocupado y todo. Hay gente que no le gusta tanto, pero bueno. ¿Ahora mismo trabajas aparte de jugar o...? Sí, claro, ahora mismo estoy trabajando allí en Salamanca. Te copa un poco, ¿no? Claro, como que copa un poco el día, ¿no? Luego al final, el fin de semana lo tienes que dejarte para ir… Más o menos el tiempo que tienes libre lo tienes que ocupar jugando los partidos de fútbol. Entonces, bueno, hay gente de mi alrededor que no está muy contento con eso. Pero bueno, yo creo que lo puedes tirar un par de años más. Bueno, yo he ido a Villaralbo a verte algún día, a ver el Villaralbo, a verte a ver tus compañeros. Tus padres siguen siendo fieles, te siguen yendo a ver todos los días, o sea que aunque lo lleven un poco a tirón, te siguen yendo a ver, ¿eh? Sí, mis padres siguen siendo fieles. Sí que ha habido una temporada que lo pasaron un poco mal, sobre todo mi madre, la pobre mujer, que claro, al final estás en la posición de portero y cuando visitas campos rivales, pues hombre, te dicen cosas que a tu madre pues no le gusta escuchar. Pero bueno, lo llevan bien y sí, siguen siendo fieles y yendo a ver el fútbol y oye, ojalá le pueda dar 2 años más de que podamos seguir viéndonos. Oye, yo te traigo por una cosa, para que me cuentes anécdotas porque tú las cuentas muy bien. Bueno. No sé si te lo he dicho alguna vez. Tú eres muy gracioso contando cosas de vestuario. Bueno, no creo que sea tan graciosa, la verdad. Sí. Pero bueno. Una que me he reído mucho, que luego espero que la cuentes, es una de Roberto Aguirre pegando una patada a una nevera. Wow, hay un par de ellas así. Que claro, en ese contexto es una persona que Roberto Aguirre, claro, que el comportamiento lo ha medido siempre mucho. Entonces había ciertos resultados que nos dieron, pues hombre, que eso al final te choca bastante, claro. Te choca bastante más viniendo de la persona que venía, sabes que es siempre muy correcto, entonces cuando ocurrían esas pequeñas anécdotas eran para recordar, sí. Antes de nada, si quieres vamos viendo tu trayectoria de cuando empezaste a jugar al fútbol, vamos haciendo año a año y tal, y vas contando de lo que te acuerdes, ¿te parece bien? Vale, me parece bien, como tú lo quieres llevar. Evidentemente, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol, Miguel? Bueno, ¿de niño? Claro. De niño, con 7 años, empecé a jugar al fútbol. Yo, después de darle mucho la tabarra a mi padre de apúntame en equipo, y pues bueno, al final cumplió su promesa de ponerme. En un principio para jugador, que me engañaron un poquillo porque, bueno, era un niño de 7 años, yo lo que quería era jugar. Pero bueno, al final del primer entrenamiento, me acuerdo, no se me olvidará, me dijo el entrenador, claro, les hacía falta un portero, y me dice, oye, te he visto con ganas de ponerte de portero, tal. Y bueno, la curiosidad es que yo sí que había tenido ganas de ponerme de portero, pero para el final de los entrenamientos, para los penaltis, no para nada más, claro. Pero bueno, mira, sí se dio. Luego cuando quise jugar, creo que me compraban un poquillo, mira la camiseta nueva, y bueno, así se fue dando la trayectoria de año a año. Y, ¿Qué equipo fue? Pues yo creo que empecé en el Bar Mateos, en Peña, Francia. Creo que ya desapareció.
Luego enseguida ya pasé al Pecas, que el Pecas se convirtió en el Zamora, etcétera, etcétera, y bueno, ya así empezó todo. De bares desde primera, ya por lo que veo, ¿no? ¿Perdón? De bares desde primera, sí, la verdad que sí. Se dio la circunstancia, sí. Sí que es verdad. Jugaste de portero el primer año, entiendo, ¿no? O sea, sí, nada. Toda la vida portero. Sí. Pues salvo un año que quise probar de delantero, pero toda la vida portero. ¿De ahí te gustaba recortar luego en portería cuando te Sí, yo creo que de ahí viene un poco. De ahí viene un poco el DGS, sí. Qué bueno. ¿Al Zamora cuándo llegas? Porque ¿llegas pronto al Zamora o...? Es que en un principio, cuando yo era pequeño, no había Zamora, como tal, ¿no? Entonces se fusiona, cuando era el Pecas Vaivén, se fusiona el Club Deportivo Zamora, al que pertenecía el Pecas Vaivén, con el Zamora Club de Fútbol, que es donde yo creo que es infantil, que entramos en el equipo regional, que hay infantil regional, tal, y ya vamos, a partir de ahí ya voy subiendo todas las categorías del Zamora. ¿Qué generación tenías tú de jugadores? ¿Con quién coincidiste? Yo coincido con Miguel Santos, Miguel Santos y Javi Rodríguez. Claro, Diego Gullón, entiendo, ¿no? Y Diego Gullón. Que debuta. Un año más que Jorge, Dani, etcétera, que es buena por tradición, ¿no? Bueno, yo creo que la nuestra fue mejor, pero bueno. le dieron más bombo por lo que sea a Jorge. ¿La tuya, pues es que era mejor la tuya que la suya? Bueno, creo que por méritos no, creo que por méritos ha sido mejor la suya. Al final ellos ascienden a División de Honor, tal. Entonces creo que hay que darle el mérito que tienen, que al final fue una muy buena generación y luego que dio sus frutos en el primer equipo de Zamora. Sí. ¿Coincidisteis alguna vez de ser primero y segundo, segundo año tú, primer año ellos, que os mezclasen y tal, o habéis sido siempre separadas? A ver, llegamos a coincidir un año en juvenil de segundo yo, pero claro, es que enseguida a mí me suben con el B, luego Corchado en juvenil de segundo ya me hace tercer portero, entonces paso medio año de juvenil de segundo allá a entrenar con el primer equipo y bajar a jugar con el B. Vale. Entonces, claro, ese medio año es el único que coincidimos más o menos, que es esa media temporada, y luego ya en el primer equipo habéis coincidido todos, claro, y tal. Sí. ¿Qué entrenadores has tenido ahí en los regionales, en el Zamora? Entrenadores, pues los hermanos Merino, por supuesto. También tienen anécdotas alguna, ¿no? También habrá alguna anécdota de los Merino, ¿no? Y alguna muy parecida, la verdad. También, ¿no? Sí, muy parecida. Es que al final eso te llama mucho la atención, pero sí, creo que pasé por los tres entrenadores, tanto Julio, Nacho y Sami me llegaron a entrenar. Y luego creo que mayoritariamente me han entrenado ellos, porque sí que ha ido coincidiendo, como que cuando subía yo me entrenaba uno o otro. Es que eran muchos Merino, tío. Ya, la verdad es que estaban los tres ahí metidos, ¿no? Sí. Creo que ha coincidido ya de jugar con Sami a que fuese mi entrenador. ¿Qué año de cantera, cuál dirías que fue tu mejor año en el Zamora Club de Fútbol? De cantera. Ahí te he hecho una pregunta que es buena, ¿eh? Cuando no saben responder, macho, es cuando es buena pregunta. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Es que de cantera… A ver, luego, no sé, pasé una adolescencia un poco complicada, entonces… ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, un año sé que dejo de jugar. ¿Dejaste de jugar un año? Claro, me voy a estudiar a Salamanca. Juvenil de primero no juego directamente. Entonces yo creo que quizá cadete, de segundo, así… Pero bueno, si me tengo que quedar con una, creo que me quedaría siendo juvenil de segundo, que es cuando sí que la etapa juvenil la disfruto poco como tal, de jugando en esa misma categoría, pero bueno, es cuando subo con el primer equipo, pido tal, entonces creo que me quedaría con ese año. O sea, tú dejas de jugar en juvenil de primer año, vuelves en juvenil de segundo y vas al primer equipo prácticamente. Bueno, es un poco… Más o menos como lo has contado, es un poco rocambolesco porque… Cuenta, si tenemos tiempo. Vale, no hay problema. Yo en juvenil de primero no lo juego. Vale. Y juvenil de segundo… Yo habla conmigo y en un principio yo llego al filial porque le faltaba un portero. Sí. Entonces después de de no haber jugado un año, estás como entre comillas para ayudar, ¿sabes? Que tampoco es que cuenten mucho contigo. Se dan las circunstancias de que, bueno, el entrenador de ese año del Zamora B es Corchado. Es el director deportivo del primer equipo. Entonces, bueno, le entró por los ojos, me empieza a dar confianza. Y así llegaba una cosa a la otra, me hace subir con el primer equipo y luego coincido en el primer equipo con Miguel Ángel Álvarez Tomé. Imagínate, para mí un chaval de 17 años coincidir con Tomé, que era todo Miguel para un lado, Miguel para otro, además eran broncas de todo tipo, entonces creo que me llevaba un poquito todas. Pero bueno, sí, se da esas circunstancias, entonces paso de no jugar a casi en medio año Tomé, a estar, claro, y encima Corchado, dándome toda la confianza del mundo, de en plan, dentro de unos años lo veréis, claro. Entonces digo, paso como de 0 a 100 en un momento, ¿sabes? De estar todo tranquilo y luego imagínate con Tomé, que era siendo el más pequeño encima, era Miguel, una cosa, o Miguel o otro, ¿sabes? Digo,
Digo, pero bueno, creo que es un bonito recuerdo. ¿Te gustaba a ti ese escenario de, joder, tengo un entrenador que me exige a pesar de que soy el último, o te incomodaba un poco? Decir, hostia, igual se pasa un poco conmigo. A ver, ahora mismo con 34 años lo veo desde otro punto de vista. Pero en aquel Hombre, momento, creo que con 17 a lo mejor me sobraba un poco. Claro, me sobraba un poco. A ver, date cuenta que el salto era muy grande y pasaba de estar con compañeros que al final, pues Lomba, me acuerdo, eran súper competitivos y yo estaba como que, así como quien dice, empezando el fútbol, más allá de… Sí. Pero lo que es la competición sí que la estaba empezando como tal. Entonces, claro, a mí me chocaba un poco, me suponía un poco de presión. Pues hombre, había jugadores que en los entrenamientos al final iban a por todas, que me acuerdo que, es decir, cada partido corto lo querían ganar y yo muchas veces decía, por favor, que no me toque con esto, con el otro, porque sé que a la mínima me van a dar cera. Pero bueno, creo que al final lo tiré, que son cosas del fútbol, lo tienes que entender. Y que no te están riñendo como tal, ¿sabes? Evidentemente quieren lo mejor para ti, al final a ti sí que tú recibes el mensaje de una manera que dices, hostia, cuidado, que te viene ya esto. Pero ya bueno, creo que te hacen espabilar y al final es ley del fútbol que un poquito sea así, porque al final ves que cuando vas pasando categorías esto se convierte en que hay gente muy competitiva, ¿sabes? Y al final tienes que competir contra muchos, entonces creo que te ayuda de cara al proceso que tú tienes que seguir dando los pasos adelante. ¿Qué portero tenías en el primer equipo? ¿Dani era? Dani Joder, y José macho. Luis. Casi nada, ¿eh? Claro, sí, tenía como un poco las dos varas, ¿no? Tenía a José Luis, que era de la casa, que llevaba mucho tiempo. Tranquilito. Sí, bueno, tranquilidad. A mí también me metía mucha caña. Yo creo que, ya te digo, era como el niño, entonces me metía mucha caña. Y luego tenía a Dani haciendo una temporada espectacular. ¿Qué tal con Dani? Muy bien, claro. Para mí era un espejo donde mirarte. Imagínate, yo como que crecí viéndolo jugar, porque encima de Dani era creo que su cuarto o su quinto año. Porque es el año que se va, creo, el año de Villarreal B estamos hablando, ¿no? Claro, sí, es el año de Villarreal B. Entonces, claro, hace nada lo vi jugar un playoff contra el Rayo, ¿sabes? Y contra Castellón, sí. Claro, y hace nada estaba fuera y ahora estaba entrenando con él. Entonces, claro, yo lo veía como un chaval estaba alucinando. Y claro, luego lo veía, las cosas que hacía en portería, decía, madre mía. Qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Ojalá pueda hacer eso, ¿no? La mitad de lo que haces tú, ¿sabes? De ese Zamora que juega playoff de ascenso, que era un Zamora que era buen Zamora, joder, Curro Vacas, Limones, Verodia. Había un tal Willy también extremeño que estuvo en la temporada. ¿Cuál fue el que más te impresionó? A ver, creo que me quedaría con Dani. Con Dani. Con Dani. Creo que me quedaría con Dani. A ver, sí que es verdad que también me fijaba más en él por la posición en la que jugaba. Pero creo que era un portero muy, muy determinante. Llega a primera división luego. Claro, es decir, yo creo, de lo que he visto, y encima tienes la oportunidad de entrenar con él, que es cuando de verdad te das cuenta del nivel que tiene, ya no solo en los partidos, sino del nivel que tiene, ¿sabes? De que para tanta semana. Claro, ¿no? de decir, hostia, que a lo mejor de decir, llegas a unos balones, ¿por qué llegas a esos balones? ¿Sabes? O qué tengo que hacer. Entonces creo que era tan determinante luego en los partidos y luego lo veías entrenar y te daba las razones de por qué era tan determinante. Creo que era el que más me marcó en ese momento. Luego creo de jugadores, creo que Verodia también. Es que era muy bueno. Claro, en cuanto a calidad me marcaba mucho. Pero bueno, he tenido muchos compañeros así. También me acuerdo de Yago el siguiente año, de jugadores que tenían mucha calidad. Que claro, cuando Yago es el año siguiente. El de media punta, ¿no? Sí, exacto, claro, no. Que eras un tío alto, además, que sí, no da el pego de media punto ni de. Exacto, pero claro, luego tienes que cuando hacías finalizaciones o tal, te das cuenta de la calidad que tenían esos jugadores y dices, hostia. A lo mejor es jodido parar ahí esta semana, claro, ¿no? Sí, claro. Yo era cuando empezaba a ver cosas que decía, madre mía, digo, ¿cómo me has tirado con el exterior a la escuadra? ¿Sabes? Pero bueno, qué bueno. Pero son jugadores que te marcan. Tú ese año alternas, entras con el primer equipo y juegas con el B, juvenil. Una vez que empiezo con el primer equipo ya alterno siempre Zamora B, primer equipo. Es decir, ya no me dan la opción no me dan la opción de volver al juvenil, por eso te he dicho que cuando me dices una etapa, digo, claro, yo la etapa juvenil me la pierdo entera. Y sí que la gente sí que suele decir, hostia, la etapa juvenil, que es la más bonita y tal, al final yo me la pierdo. ¿Sabes? Porque el primer año no lo juego, el segundo año parece que voy para el B, luego me suben con el primer equipo, me bajan media temporada con… Macho, es que es raro, claro, claro, y luego el tercer año ya me hacen directamente, estoy de tercer portero y ya me pasan directamente a alternar con el filial. Ajá. Entonces, bueno, me pierdo un poco esa etapa de juvenil, que luego coincide que
creo que nosotros siendo de terceros cuando ellos ascienden a División de Honor. Claro, sí, justo. Claro, entonces yo esa temporada, ese año que puede ser muy bonito para No, porque ellos. tú eres 91, claro, tú ya estabas Claro, senior. yo soy 91, pero yo creo que Jorge… No, porque suben de tercer año ellos. Sí, porque no sigue ninguno luego al año siguiente, claro. Claro, sí puede ser, es verdad. Sí. Es verdad, pero es que bueno, ellos empiezan también muy pronto con el primer equipo. Date cuenta que Dani y Jorge debutan siendo juveniles de segundo año con el primer equipo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué vas a estudiar en Salamanca ese año? ¿Qué es lo que estudias allí en Salamanca? ¿A qué vas? No, ese año no. Ese año estoy estudiando aquí el Tafaz. ¿Estás estudiando aquí? ¿Y Aquí el Tafaz. ¿Qué has dicho en Salamanca antes algo y no me he quedado con la copla? ¿O qué? No, en Salamanca estaba mi expareja estudiando allí. Vale. Y ahora estoy viviendo allí porque, Vale. pues a raíz de jugar en Salamanca, pues ya me cojo como un poquillo de estabilidad allí. Vale, o sea, tu primer año es el de Villarreal B, el año siguiente es el que salvamos con la Ponferradina en casa, entiendo, ¿no? El año de Liceranzu. Ese año empieza Ricard, claro, luego viene Beto y acaba siendo Liceranzu. Y tu portero ahí es Félix Campo y… Félix Campo y Vilches. Vale, y Vilches, claro. Sí. ¿Tú ahí qué tal? ¿Qué rol tienes? Uy, ese año es muy complicado porque ese año, por ejemplo, los dos porteros eran muy competitivos y competían mucho entre sí. Entonces ese año mi rol es muy difícil porque es como en plan, no sabes muy bien dónde ponerte. Mira, para que veas que dices de anécdotas, tengo una anécdota de que era un partido, eran unas finalizaciones, yo no me acuerdo muy bien. Claro, yo voy con uno porque al final no puedes ir de una portería a otra. Y me acuerdo que si iba con uno se quejaba, si iba con el otro se quejaba. Y yo al final no dejaba de ser un niño que no sabía muy bien cómo encajar eso. Pero bueno, es decir que ellos, más allá de la competición que tenían entre ellos, a mí siempre me intentaron ayudar. ¿Se llevaban bien entre ellos? Bueno, es que había rifirrafe. Es que era, al fin y al cabo, date cuenta que la posición de portero juega uno. Entonces, o cuadras muy bien, o al final la competición entre ellos, hay a veces que se lleva difícil. ¿Sabes? Por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo te hace el portero qué tal con ellos? Porque claro, ¿cómo te hace el portero qué tal con ellos? Porque estaban, dices, picaos, claro. Y tú estás ahí con 18 años, ¿no? Claro, yo viví un poco, intentaba quedarme un poco al margen, como en plan, digo, vengo a yo entrenar, a ayudar para ser mejor futbolista o para mejorar, pero claro, quería dejar esa mini competición que tenía entre ellos un poco al margen, porque claro, no me quería meter ni para un lado ni para otro. Al final los dos me ayudaban. El que tomaba la decisión de jugar o no era el entrenador. Y yo, como por así llamarlo, era el último mono, ¿sabes? Tampoco quería decir, oye, pues al final los dos me estaban ayudando, ambos, pero sí que pues había esas ciertas rencillas. Que claro, que al final los dos querían demostrar que podían jugar. Y encima me acuerdo que fue un año que también rotaron entre ellos, hubo mucho cambio de entrenador. Entonces era una situación también difícil para ellos. Vilches, leyenda también del Zamora. Sí, claro, pues tú imagínate, el primer año coincido con Dani y el segundo año coincido con Vilches, que Vilches me acuerdo que cuando era pequeño me regaló unos guantes a través de Nacho Merino, que le da unos guantes porque Nacho era segundo entrenador del primer equipo, y yo jugaba con sus guantes. Encima Vilches coincide, me acuerdo que el año que me da los guantes es el año que hace 10 porterías a 0 seguidas. Sí, que sí, claro, sí, entonces digo, de Balta. Tengo la suerte que el primer año es como, bueno, el primer y el segundo año que llego al Zamora me encuentro con gente que ha sido mi ídola de niño. Sabes que yo iba a verlos jugar al Río de la Plata. Nada, imagínate, pues yo, es decir, quería vestirme como ellos, quería hacerme como ellos, pero claro, para mí era una situación increíble. Digo, al final he crecido viéndolos jugar y luego de un año a otro, es decir, me coincido un año con uno y otro año con otro. Claro. Con ambos creo que sí que, por ejemplo, con Vilches tuve más relación, porque al final empecé el año con él entero, entonces sí que tuve mayor relación que con Dani, porque al final fue medio año, pero bueno, guardo un gran recuerdo de ambos. Vale. Ese año también alternas con el Zamora B, entiendo. Sí, ese año juego con el Zamora B. ¿Y ese Zamora B cómo es? ¿Es un Zamora B de gente de Zamora? Es un Zamora B de gente de Zamora y gente veterana. Hacen veterana como además, ¿no? No es filial como tal, ¿no? Claro, no, porque yo creo que como se acaba de formar el filial que asciende, creo que es el Moraleja, que luego se convierte en el Zamora B. ¿Moraleja o Morales? Creo que Moraleja, creo. Entonces muchos jugadores de allí se quedan en el Zamora B y bueno, intenta salvar un poco el filial, no es un filial como ahora. Pero bueno, al final
hay una mezcla de gente veterana con gente, pues es lo que estamos alternando el primer equipo, tal. ¿Qué tal esa preferente? ¿Era dura o...? Bueno, para mí sí. Había pueblos, ¿no? Sí, claro. Había de todo un poco, ¿no? Había pueblos y luego ibas a campos. Medina de Río Seco, por ejemplo, era un campo que el Zamora iba a hacer la pretemporada a jugar contra el Valladolid. Era medinense, ¿no? Entonces te encontrabas buenos campos, pero bueno, había contraste. Había ese contraste, ¿no? de decir, hostia, te pasas de un sitio a otro. Luego, claro, tú imagínate para mí lo que es pasar de, por mucho que Medina de Río Seco esté muy bien el campo, pasar, yo creo, de los primeros campos que fui a Ferrol. Ya. Que yo aluciné, en el estadio La Malata veía el césped y alucinaba, decía, Bravo, ¿no? Es otro fútbol, claro. Eres portero. Digo, sí. Los pueblos, la gente en el fútbol suele ser muy cabrona. Oh, sí, pero creo que en todos los lados, ¿eh? En todos los lados. Ya no en los pueblos, al final… Pero los pueblos los tienes cerca. No, pero luego muchos estadios los tienes ahí pegados. También, ¿no? Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que debuto en Mendizorroza, siendo un niño… Pues Mendizorroza debutas. El último partido de Liga, me acuerdo. Y por ejemplo, 2-2 aquel. Claro, sí, no, 1-1. 1-1. 1-1. Y empezamos, es decir, empiezo calentando donde está el fondo y Mendizorroza está pegado justo. Sí. Vale, pues en el calentamiento le tiran un balón fuera. Que da, pues justo a los ultras del Oviedo le está allí el balón. Claro, y yo siendo un niño del Oviedo, no del Alavés, exacto. Y yo siendo un niño, pues le voy a buscar el balón tan normal. Madre mía, digo, salí de allí escaldado por ir a por un balón, ¿sabes? Allí empecé a decir y digo, bueno, a lo mejor no. Por eso te digo, al final la figura de portero sí que estás muy cerca, entonces bueno, recibes. Hostia, claro. Recibes ciertos comentarios que no gustan, pero bueno, al final aprendes también un poco a aislarte de ello, ¿no? Te acostumbras fácil, ¿no? ¿Entiendes? Sí, es que entiendes que ellos hacen tu papel, muchos juegan a desconcentrarte y entiendes que tú tienes que estar a lo tuyo. Claro. ¿Sabes? Porque hay un minuto que te desconcentra y al final ellos cumplen su función y el perjudicar es tú. Entonces aprendes a como vivir en un segundo plano eso, dejarlo en un segundo plano. De regional preferente, ¿cuál es el campo más duro en el que tú hayas estado? De ambiente, de césped de mal estado, de lo que tú quieras. Creo que se juntaba, Cebreros un poco, creo que se juntaba un poco, quizá el ambiente sí que era menos duro, pero te juntaban el viaje, que tenías que ir por toda la nacional ahí dando curvas, normalmente jugaban por la mañana, que era, tú llegabas, madrugabas, te metías en el bus y era un poco locura. De ese regional preferente, ¿cuál dirías que es el campo más jodido? Por ambiente, por césped, lo que tú quieras. Yo creo que por todo lo que englobaba, Cebreros. Cebreros nos costaba mucho ir, el viaje a Soria es largo, que te metías en la nacional con las curvas bajando por allí, que llegabas al campo al final medio mareado. Luego encima te encontrabas un campo que era… que si en condiciones normales era un poquillo desastre, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Era pequeño, ¿no? Claro, era pequeño y bastante irregular. Encima de la figura de portero dices, bueno, digo, a ver por dónde sale el bote ahora, ¿sabes? Entonces creo que era de lo más difícil, que acababas bajándote ya por el viaje, por el campo y todo, se unía un poco todo ya por el equipo, que encima era un equipo que aunque solía estar abajo, era bastante difícil de batir, y más para equipos que luego iban a visitarlo, como nosotros en nuestro caso, el Zamora, que éramos pues un rival en la tercera división a batir, y se nos hacía bastante complicado esos campos, la verdad. Claro, es complicado jugar ahí, entiendo. ¿Teníais gente que la movía en ese Zamora B? Bueno, éramos más de jugar, sí, pero bueno, teníamos un poco de todo, nos adaptábamos bastante bien. Vale. La verdad, ese equipo nos adaptaba al final. No deja de ser que un equipo que venía, pues eso, de recién ascendidos, también había gente veterana, en el cual, pues hombre, se adaptaban bastante bien. Me sorprende que digas el Mancho de Cebreros, porque joder, hay otro para mí que es top, tío, en ese sentido, que es la Virgen del Camino. Sí, la Virgen del Camino es muy típico, pero la Virgen del Camino lleva a lo mejor 10 años en tercera división. ¿No jugaste contra ellos nunca? Yo creo que no, en preferente no. Creo que siempre me los he encontrado en tercera. Joder, a ver, date cuenta, en preferente juego un año. Ya. Un año, quizá año y medio, así. Y claro, pues al final me acuerdo de campos, pues Tordesillas, sé que me acuerdo que es el año que, claro, encima se coincide que es el año que ascienden, sí, ¿no? Que lo tiene la mujer del DGC. De Villalbo, ¿no? Exacto. Que hacen exacto, ahí. Entonces bueno, y nosotros jugamos en la Ciudad Deportiva,
Entonces, bueno, si me pones de tercera, sí, claro, de la tercera te meto la Virgen del Camino, ¿no? un poco ahí. Ahí sí. jugaste, ¿no? Además, varias veces o… ¿En Virgen del Camino? Sí. Pues he jugado creo que muchísimos años, claro. La Virgen del Camino creo que no se me ha ido ya. Quitando los años que he jugado fuera, creo que me he enfrentado siempre a ellos. En tercera división. Ahí sí es jodido. Para un portero es jodido jugar ahí, yo creo, ¿no? Pero me pasa una cosa como en la Virgen del Camino, que sí que es jodido jugar ahí, pero me ha coincidido que pues en alguna vez te he hecho buen partido. Entonces, cuando llego a jugar ahí, tengo ese recuerdo de haber hecho buen partido y no me supone ningún esfuerzo, ¿sabes? De decir, bueno, a ver, luego teniendo… El susto ya lo he pasado, ¿no? Claro, luego tienes en cuenta que nosotros también jugamos ahora mismo. Yo estoy jugando en los Barreros, que tampoco es que sea el Camp Nou, ¿sabes? Por así decirlo. Para mí es mucho más presentable que, por ejemplo, la Virgen del Camino, con todo el respeto que tiene, que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero, sí, claro, sí. Pero joder, es que la Virgen, además lo ves, que es un muro de hormigón, una grada de chapa. Pero bueno, es decir, yo creo que ya lo he habituado tanto a decir, ya sé lo que me espero allí, que ya, bueno, decimos, pues vamos a sacarlo adelante, pero sí, claro, al final son partidos difíciles. Me acuerdo de ir allí contra Salamanca, nosotros siendo en una racha ascendente, de ir primero, con muchas… Llegan y cogen y nos ganan 2-0, porque cuando querías botar el balón, a nosotros ya se nos había pasado y digo, madre mía. Pero bueno, claro, sí, es un campo muy mítico. Vale. Estás en el año ese de Vilches y Félix Campo. Juegas, entiendo que no debutas todavía, debutas en Vitoria al año siguiente. Claro, al año siguiente, exacto. O sea, ese año es el de Aguirre, ¿no? Ese año ya es Lizaranzo Aguirre, si no me equivoco. Claro, sí, ese año llega… Sí, es Lizaranzo Aguirre, exacto. Claro, es el año de Iker Torre, de Akinsola, Ferreiro, Jairo, ¿no? Que acaba la temporada… Que acaba la temporada Aguirre. Que no sé, así es. Así es, ese año es… Hostia, debutas en Mendizorroza el último día, claro. Pero al año siguiente. Vale, ¿qué tal es debutar en Mendizorroza? Porque así a priori no es mal campo para debutar. Bueno, pues tú imagínate, es decir, yo me veía muy arriba, digo, claro, encima ni se me pasa por la cabeza. Yo empiezo siendo tercer portero ese año, de nuevo, ¿sabes? Que tengo… ¿El otro era Sergio Sánchez? Sergio Sánchez, Luceño. Llega Luceño y yo empiezo a ser siendo tercer portero. Y luego ya a mitad de temporada, que es cuando llega Aguirre, los últimos partidos sí que me da Aguirre esa confianza de que me empieza a llevar a mí convocado. Y claro, yo el último partido sí que estamos ya salvados, pero yo no me espero que vaya a debutar, no. Tú imagínate cuando llego allí, sí que luego pues según va pasando la semana, digo, claro, me voy haciendo la idea, digo, cuidado que tal. y me dice, oye, ¿quieres jugar? También un poco la inconsciencia de mí le dice, sí, claro, estoy súper preparado para jugar. ¿Inconsciencia por qué? Porque no estabas… Inconsciencia porque yo no me imagino, es decir, no me pongo en la situación de verme luego lo que es jugar en Mendizorroza, ¿sabes? Que pasas de jugar en la Virgen del Camino, exacto, pasar a jugar en Mendizorroza, que cuando me veo allí puesto en la portería digo, madre mía, sí que es verdad que cuando empiezas el partido ya dices, tratas de disfrutarlo, pero sí que en un principio el salto es muy grande. Entonces, claro, yo en inconsciencia en ese sentido de decir, sí, por supuesto que me veo preparado, pero no sabes lo que te va a esperar allí. Luego cuando te ves en el campo dices, cuidado, te asombra un poco la situación, pero bueno. Para la gente que sea nueva en esto y no siga al Zamora de hace tantos años, en Alavés primer equipo. Sí, claro, Alavés primer equipo. Tuvo una época muy jodida después de Peterman, que se fue a segunda B y el Zamora se enfrentó al Alavés. Es decir, ahora la gente lo ve en primera, no es al Alavés B. Claro, es al Alavés el primer equipo. Con un equipo que está en crisis, que aprieta, pero claro, que es Mendizorroza, que es primera división. El club es primera división, aunque esté en segunda B. Exacto, y al final la afición es una afición de primera división, claro, es una afición que tú ibas allí, estaban pasando por un mal momento, creo que se tiran, a lo mejor 2 o 3 años se tiran en segunda B, nosotros yendo a competir con ellos hasta que ya consiguen el ascenso, y ya una vez que consiguen el ascenso logran cómo estabilizar el club. Pero bueno, esos años me acuerdo que lo pasan mal, lo que pasa es que al final la repercusión social que tiene el Alavés y la masa social que los sigue siendo la misma, que pasaba un poco parecido a lo que pasaba con el Oviedo. Sabes que al final, claro, tú ibas a jugar en segunda B y veías que el campo tenía 15.000 y 20.000 personas en el Tartiere, que claro, eso al final es un poco falso, ¿sabes? Porque es un equipo que no es lo normal en segunda B, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. ¿El debut qué tal fue? Porque has comentado que no perdimos. No perdimos, no. El debut me va muy bien. Les digo, claro, yo al principio sí que empiezo cagado. Imagínate la anécdota de tirar un balón a las gradas y ya voy a buscar el balón, yo bonito de mí y recibo de todo allí. Pero bueno. ¿Te dijeron o no? ¿Te acuerdas que te dijeron o no? Bueno, no me acuerdo de qué me dijeron, me acuerdo que… que mejor no volver. Claro, sí, mejor no comentar.
Me hicieron de todo, al final acabé hasta bañado, yo creo que con una botella de agua. Ya no volví a buscar ningún balón. Por lo que sea, ¿no? Para que te hagas una idea, ya no volví a buscar ningún balón. Pero bueno, más allá de eso, al final lo recuerdo de una manera muy bonita, incluso eso, que seguramente pueda ser lo más chocante, lo recuerdo como una anécdota muy bonita de decir, oye, esto, ¿sabes? Esto es lo que te espero, ¿no? Sí, esto es fútbol, ¿sabes? Al final, pues imagínate, había 2.000 personas detrás. Para mí, es decir, podían insultarme o decirme lo que quiera, para mí era una situación inmejorable. Por mucho que recibiese de lo que recibiese. Vale. Pero bueno, estaba viviendo un sueño, ¿no? ¿Paraste alguna ese día? ¿Tuviste que hacer alguna palomita o algo? Alguna hiciste, ¿no? Sí que te llegaron a puerta y sí que te… Sí, 2 o 3. Tampoco recuerdo con especial de decir, qué partido, ¿no? Pero… Claro, porque creo que paro una y yo creo que la siguiente jugada es un balón a la espalda que Gito, un delantero muy conocido en esta segunda vez, me mete un gol de vaselina. Gito el Calvo, el mítico, hostia, sí, tío. Me mete un gol de vaselina, entonces digo, bueno, para compensar, ¿no? Para que no me viniese muy arriba. Vale. Pero bueno. Año siguiente es… A ver, el año siguiente… Es Aguirre ya, claro, entiendo. Sí, es Aguirre ya todo. El año siguiente creo que… 11-12 puede ser el año del Mántico que salvamos en Salamanca. Sí. Así es. Vale, ahí tienes un poco más de protagonismo, ¿no? Sí, ahí, a ver… Ahí ya juegas algo más. Claro, sí, Aguirre siempre me dio… Sí que siempre conté un poco como segundo portero, pero siempre me dio oportunidades, ¿no? Entonces ese año creo que coincide que yo a mitad de temporada encadeno varios partidos y luego al final de temporada se lesiona Sergio Sánchez. ¿Es verdad? Y me toca jugar Burgos, creo que se lesiona en Lemona, sí. Y yo juego media parte de Lemona. ¿Qué partido Lemona, Wow, ahora te cuento una anécdota de Lemona. Juego media parte de Lemona, luego el partido de Burgos y el Mántico. Pero bueno, en Lemona me pasa una cosa muy curiosa. Yo al final, aparte de esos 3 partidos que llevaba jugados, que yo a Lemona llego lesionado. Y estoy toda la semana que yo salgo a un balón, me hace como medio la cama Dani Mateos, caigo con el hombro y me hago una subluxación de hombro. Y digo, bueno, pues yo no estoy para ir. Bueno, pues el último entrenamiento de la semana, el sábado, me dice Aguirre en este caso, decir, ¿cómo te ves para ir? Digo, a ver, yo quiero ir, pero… No estoy para jugar, claro. Estoy. Y digo, tú imagínate para que vean el estado, es decir, yo hacía los abdominales típicos del calentamiento de portero y no podía tirar el hombro para atrás. Bueno, pues al final me acabo poniendo una hombrera y voy para Lemona. Con tanta mala suerte que lo último al minuto 25, Sergio Sánchez se lesiona. Yo, es decir, miraba y digo, no puede ser. Llevo toda la temporada sin lesionarme, voy a jugar un partido en Lemona encima. Y digo, y estoy lesionado. Otro paso a campo, ¿eh? Claro, tú imagínate Lemona, todo balones aéreos, se me saltaban las lágrimas cuando salía un balón aéreo. Y encima luego todo lo que suponía que todo lo que nos veníamos jugando. Sí. Sabes que al final, bueno, empatas a 1 y bueno, te vas… Pierdes 2-1. Pierdes 2-1, me acuerdo del último gol. Te meten en la última jugada. Sí, es encima, pero no es el empate a 1, es el segundo. Me acuerdo encima súper embarrado, me acuerdo de cómo es el gol, que pillan un rechace. Además, creo, es un domingo de resurrección, si no me equivoco, además, sí, es posible. Que me acuerdo del segundo gol, que es un rechace que pillan, la pega desde fuera del área, me bota adelante y va para adentro. Bueno. Ya estamos, no. Pero es que el Lezama pero sí, bota barra la pelota, ¿eh? A ver, sale muy disparado, tú imagínate, sí que bastante tenía ya. Era el Lemona de Gurruchaga, además, creo, ¿eh? Ahí ya me pillas, pero sí. Yo creo que es la última vez que me enfrento al Lemona. Porque encima luego desaparecen, además. Claro, es que creo que es el año que desciende. Que descienden por impagos. De hecho. O sea, no me acuerdo que eso es verdad, se lesiona ese día, claro. Claro, se lesiona y luego ya juego Burgos. Pero tú fíjate que es un Zamora que empieza muy bien. Pero es que nos ha pasado muchos años. O sea, que empezamos bien, luego nos ha pasado muchos años. En los que viví yo me pasó unos cuantos. Digo, en eso. Es mejor al revés, ¿no? Empezar de culo y luego acabar en playoff. Claro, yo lo prefiero. Yo es que viví años de decir, hostia, que nos metemos en playoff y luego te vienen las malas dadas. Y dices, hostia, que no sacamos esto adelante, ¿sabes? Bueno, ese año yo creo… Es el de Agustín, ¿no? El primero de Agustín que tiene la enfermedad. Sí, el de Salamanca, sí, así Salamanca, es. ¿No? Porque nos salvamos en Salamanca, bueno, que luego Salamanca en el Mántico, a mí me expulsan en el Mántico. ¿Sabes? Yo digo, guau, pues acabé de hacer la temporada ya, me expulsan, yo me acuerdo que me quedo en el túnel de vestuarios y ahí los aficionados del Salamanca,
creo que nos jugábamos el descenso, creo que estaban Logroñés y Palencia. Eso es. Ahí y metidos. eso es. Claro, y a mí quedo ahí como medio escondido viendo el partido y me acuerdo que los aficionados me decían, no, pues ha marcado el Logroñés. Claro, tú imagínate para mí, digo, hundido totalmente, pero bueno, luego por suerte metió Dani Mateos el 2-1 y ya dije, pude respirar un poco, sí. Pero fue un año, digo, joder, para acabarlo. ¿Ese año cuánto jugaste? Porque era Sergio Sánchez. Al total acabaría jugando unos 7 partidos o así, ¿no? Sí. ¿Qué campo recuerdas de esa temporada? O sea, ¿qué partidos recuerdas? Que jugaste Burgos, has dicho, Salamanca, que te expulsa, Salamanca, Lemona. Luego Lemona, creo que luego juego Irún. En Irún Real juegas. B, Irún que te mete un gol con Manu Arias, puede ser de coña, algo que le pegan la espalda a Manu Arias. Irún me mete Empatamos a uno que empata José, te puede ser, de falta directa. Sí, de falta directa, sí. pero no, el gol me lo marca Gorka Brit. Gorka Brit, era un despeje malo de Manu Arias, sí. Ya no me acuerdo si el despeje, creo que se va mano a mano, es mano queda a mano. Queda mano a mano, exacto. Queda mano a mano que se lo da para un lado y me acaba definiendo. Es un despeje de suerte que estrella pero Manu no me Arias. Di cuenta. Sí puede ser que sea un despeje que despeja a alguien y se vuelve para atrás y lo aprovecha Gorka Brit. Eso es. Hostia, jugaste el Estadio Ungal también, otro buen campo para jugar. Sí, tío. A ver, es que esos años en la segunda B era muy fuerte y nosotros veníamos de un Zamora muy potente. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Muchas gracias, sí, la verdad que no. Muchas gracias. Y bueno, eran bonitos campos y además siendo un niño que te dan la oportunidad de jugar y de disfrutar de la segunda B, de sentirte también parte de la plantilla, que aunque pues al final el portero es muy complicado que entres, ¿no? Y de hacerte pues eso partícipe, al final vives como un sueño que ¿Y por qué jugaste en Irún? Es la pregunta. O sea, pasó algo con Sergio Sánchez, te metió Aguirre por… Pues a ver si me acuerdo, creo Irún es después de la Irún es antes de la Real B, ¿no? Después, en la jornada siguiente a la Real B. Vale, te explico. Pasa a Sergio Sánchez lo expulsan contra los Osasuna B. Fuera de casa. Ah, claro, que perdemos 1-0, ¿no? Un día de nieve, es verdad, sí, es verdad. Exacto, entonces yo juego contra la Real B en casa. Es verdad, claro. Porque Sergio está sancionado y luego en Irún me da la oportunidad de continuar. Anda, es verdad. De eso. Claro, entonces jugué Osasuna B los 5 minutillos finales, Real B por la sanción y luego me da el partido de Irún. Real B partido plácido, fue un 3-1 creo, ¿no? Real B sí. Es el día que marca su primer gol Santos, si no me falla la memoria. Así es, sí, ¿no? Sí, y además creo que con la izquierda. Sí. Tremendo, creo que sí. Es un partido difícil, porque estaba el campo muy congelado. Sí, un fondo de la portería que dices, pero bueno, al final lo recuerdo de una manera especial, pues eso. Creo que además es mi primer partido entero en el Ruta a la Plata con el primer equipo de Zamora. Claro, es el primer día que juegas en casa como… Exacto, así es. ¿Qué tal? Guay, ¿no? Imagínate, encima coincide, yo creo que hacen el fondo de animación allí en el fondo… Con las brigadas aquellas que había… creo que de los primeros días que aparecen, tal, entonces para mí una sensación, un privilegio, con todos mis amigos que me hacen una pancarta, y claro, y un poco… Que luego quizá en el momento no lo valoras tanto, ahora con el tiempo sí. Claro, cuando pasan con los años y tú recuerdas, te queda un muy bonito recuerdo. Os pasa mucho a los futbolistas, macho, que en el momento no valoráis lo que vi y luego en el paso dices, hostia. Claro, claro. Luego hay momentos que los vas a guardar para toda la vida. Yo sabía que por ejemplo, el debut de Mendizorroza sabía que lo iba a recordar para toda la vida. Es igual que el primer partido que jugó en el Ruta a la Plata. Luego sí que las cosas como que las normalizas un poco, ¿no? Y no te das cuenta de, hostia, que hay muchas personas que cambiarían por ti. Sí, claro, y tú no te das cuenta porque al final tú no dejas de querer ir a más y bueno, y como que lo frivolizas un poco, pero bueno, luego lo que tú dices, un poco con el tiempo te vas dando cuenta que el fútbol te ha dado recuerdos que vas a mantener para toda tu vida. Qué bueno. Burgos, el penúltimo partido en casa que la preparamos, ¿no? Sí, encima contra Miguel Ángel Álvarez Tomé, claro, entrenador, sí, claro, estábamos para salvarnos ya. Y contesto, Burgos descendido desde hacía… Sí, exacto. Pues a lo mejor lleva en un mes descendido tranquilamente. Sí, nosotros no somos capaces de ganarles. Te remontan además, creo, ¿eh? Sí, te ganan 1-2, sí. ¿Qué marca el Kaitz, puede ser?
Uy, ya no me acuerdo. Sí, creo que me marca Arcaiz porque luego cuando coincido se tira todo el año diciéndome te marqué gol, te marqué gol. No sé, yo me acuerdo de un gol encima que es un balón parado, creo que es un centro, que yo me quedo con la cosa de decir, tenía que haber salido o tal, y encima, claro, te vas para casa diciendo, hostia, la liada, y luego te vas a jugarlo todo al Elmántico, que era en plan, última jornada, encima luego toda la presión de que, claro, la temporada esa la vivo con menos presión porque al final no dejo de ser el segundo portero, entonces sí que tienes la presión de, oye, pero no es lo mismo que jugar, y de repente de la noche a la mañana pasas a decir, hostia, que ahora me veo aquí jugándonos las castañas sacándonos las castañas del juego y siendo un niño, entre comillas, ¿no? Pero bueno, también, por suerte, conseguimos mantener la categoría. Vale. Y llega la temporada que para mí es de las más espectaculares de la historia, que es la de los empates, impagos, Mieres. Espectaculares, claro, tú lo dices, tú que lo viste desde fuera, pero para nosotros fue una locura. Que ya. Para nosotros fue una temporada de loco. Juegas también bastantes partidos, ¿eh? Sí, también yo creo que parecidos, 10, que 7. Pero va un portero segundo portero jugar claro, 12 partidos. Ya te digo que para eso está guay, sí, porque coincidió una temporada, sobre todo de enero a febrero, que encadeno yo toda la serie de partidos, entonces acabamos jugando muchos partidos. Acaban saliendo las cosas bien esa temporada. A ver, al final no deja. Eres consciente de que luego está Sergio Sánchez, que al fin y al cabo era muy buen portero, y tú todavía estabas como en época de formación y más para un portero, ¿no? Entonces, bueno, y claro, pues al final te ves siendo titular, sí que encadenas un partido, pero fue una temporada muy complicada para nosotros, porque ya no solo todos los impagos y todo, al final eran muchos partidos, los empates eran que te acababan empatando en el último minuto, ¿sabes? Que no es que tú empatases, ¿no? Que eran a ti el que recibías los empates. Claro. Sí. Que es las anécdotas que al final dices, hay anécdotas de esas que es como las. Por favor, adelante. Pues hay anécdotas de esas que, claro, acabas viviendo. Por ejemplo, la que decías de Roberto Aguirre, ya de un día que le da una patada a una botella o tal, que, claro, tú veías que era una persona súper correcta, que jamás se sacaba la mano del tiesto ni nada por el estilo, porque su comportamiento era así, todo muy correcto. Y claro, eso te chocaba mucho, pero claro, yo entendía que es que nos resultaba muy frustrante. ¿Dónde fue eso? ¿Cuál de las dos? Joder, pues hay una en Valdebebas que nos vamos 2-0 ganando en el minuto 80 y nos empatan a 2. ¿Sabes? Es 1-2, que remontamos, sí. Claro, y a lo mejor. Pero no se daría nada ese día. Claro, sí. Y nos empatan a 2 en el último minuto de un centro desde el medio campo. Claro, pues. Cuando ya llevábamos a lo mejor, que luego acaban siendo 11, pero ya llevamos 7, 8 empates seguidos. Sí. Ya, claro, coge la camilla, claro, tú imagínate lo que tiene que chocar para nosotros, que siempre hemos visto a una que recalmado, claro, ¿no? Muy educado, es decir, muy complicado que se saliese un margen de la educación, coger la camilla, zarandearla y decir, madre. Y luego creo que hay otra muy parecida que fue en Compostela, que claro, teníamos pues lo típico del vestuario, que estaba todo mojado. Y claro, por la frustración del momento, en el descanso además le fue a dar una patada a una botella, se resbaló, claro, y se cayó. Y ahora lo recordamos y te ríes, ¿eh? También te digo, allí nadie se rió, ¿eh? Allí nadie se rió. Allí cogimos, callamos todos, había alguno que miró para abajo, pero ni Cristo se rió porque digo, claro, es que entiende la frustración de que es que no sé cuánto, pero claro, tú imagínate allí, encima se fue a levantar y yo creo, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que volvió a caer y era como decir, madre, claro, pero no nos reímos ninguno, ¿eh? Créeme que luego lo recordamos y sí que dices, madre del amor hermoso, o luego después del partido ya con más calma, pero allí en el descanso, es decir, no se hubo ni una mieja, digo, no vaya a ser que seas tú el que salga del campo o algo. Pero ¿ese día juegas todo? ¿Fue en Orense? ¿Fue Compostela o fue Orense? Creo que fue Compostela. ¿Juegas tú ese día? No, en Compos se juega Sergio. Yo juego en Orense. ¿Juegas en Orense? En Orense sí, que Orense. Ahora me haces dudar si fue en Orense, ¿no? Creo recordar que fue Compos. ¿Qué más me cuentas de ese año? Porque ese año con tanto empate, con tanta movida, anécdotas tiene que haber. Alguna más tienes que tener, ¿no? A ver, es que ese año fue un año muy complicado. Muy complicado porque, claro, claro que tengo anécdotas. Tú imagínate, el día que nos salvamos, mi hermana pone la boda. Cuando ya hemos acabado la temporada, pone la boda de mi hermana.
y nosotros nos metemos en Play-out. play-out. Y yo voy a celebrar el gol de Nacho. Claro, yo lo voy a celebrar, yo me olvido de la boda de mi hermana. Claro, cuando ya pasan las horas, me dice mi hermana, oye, sí, que me caso. Me caso, ¿no? Y digo, bueno, pues jugamos contra el villanovense. A ese día. Claro, a ver, por suerte sí que lo pude compaginar. Digo, jugamos el domingo, el sábado, lo único que, claro, cuando todos se quedaron, pues yo me fui. Le decía enhorabuena a mi hermana. Bueno, jugaba Sergio, ¿no? Pero tenías claro, partido jugaba el día siguiente, Sergio, ¿no? sí, pero al final digo, basta para que no te he contado lo de la lesión, basta para que diga, la boda de mi hermana, voy a llegar de resaca, aunque no juego, y luego me toque jugar. Encima un partido como esos. Sí, macho. ¿Sabes? Digo, claro, esas cosas, que al final son cosas que te pasan, ya te entendí lo de la lesión. Sabes que es para es lesión una vez en todo el año y justo coincide el día que tienes que salir, que ¿no? jugar. Entonces, bueno, hay que ser más precavido. Pero bueno, por suerte, ya te digo, por suerte nos pudimos salvar, sí. porque Villanovense, tú imagínate, de ganar 3-0 aquí en casa. Cuéntame esa. Allí que te encontraste. Allí nos encontramos de todo. Es la que han contado todos, como… es que no sé qué te han contado. Tuvimos pero a Dani, dice que para él Dani fue la cosa más bestia en cuanto a hostilidad que se han encontrado en un campo de fútbol. Santos me decía que es que… Es que no sé hasta qué punto contarte cosas, pero nos encontramos… A ver, nos encontramos, nos tiraron hasta mierda en el vestuario, ya, tío, para adentro, macho. Sí, pero guay. Yo me acuerdo, nada más bajarnos del autobús, por ejemplo, a Sergio García, te voy a cortar las piernas, no vas a jugar ni un minuto más, pero literalmente así, claro. Y luego te encuentras allí que tú vas ganando 3-0, que dices, bueno, pues tienes la eliminatoria más o menos resuelta. ¿No? Y luego te encuentras que te empatan a 3, dices, madre mía. Claro, digo, aquello de hostilidades de los mayores que nos hemos encontrado en un campo. Sin duda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ni Febreros, ni la Virgen del Camino, no hay nada parecido, no hay nada parecido. parecido. Nosotros desde que nos bajamos del autobús nos van a saco contra nosotros. ¿Te hubiese gustado jugar ese partido o mejor ahí resguardado? Hombre, ahora te diría que sí. Ahora sí, con, claro, con 34 años ya, ahora ya sí, ¿no? Ahora y a toro pasado también te digo. A lo mejor cuando te bajas allí del autobús, hostia, ¿no? Dices, bueno, pues voy a animar a mis compañeros, ¿sabes? ¿Mieres? ¿Dónde lo viviste? ¿Tú estabas en suplente? ¿Sí jugó Sergio también? Sí, jugó Sergio Mieres, sí. Estaba ahí, tú que estás en el banquillo, claro. Ahí estabas pendientes del Alcalá y del San Sebastián de los Reyes, para no bajar. ¿Cómo recuerdas aquel día? Pero claro, tú eras parte, tú te enterabas de lo que estaba pasando fuera, entiendo, ¿no? Claro, yo diciéndole, me acuerdo, estaba Nacho Calvillo, que estaba en joder, Nacho claro, Calvillo, pues era el extremo sí, que teníamos allí en la banda. Me rajó Santos de él, pero bien. Claro, y yo diciéndole, Nacho, digo, que valga el Sestao, creo que… No, el Oviedo Sporting B era. Y ellos me acuerdo que estaban terceros, claro, que ya no iban a ningún lado, eso ¿no? Y yo, oye, que va perdiendo tal, o que va ganando, que ya no os jugáis nada, tal, no sé qué. Y constantemente, hasta que ya llega un momento que se gira para mí y dice, poco os acordáis del Palencia el año pasado, ¿eh? Digo, claro, que él jugaba en el Palencia de aquel Palencia Burgos, ¿no? Exacto. Digo, claro, yo también me quedé un poco diciendo, hombre, tampoco… es para tanto, pues, ¿no? Claro, digo, estáis en playoff, dejadlo en paz. Y digo, claro, entonces, y ellos estaban en playoff, entonces… Pero yo me acuerdo todo el rato, venga, frena un poco, si ya estáis cuartos, ¿sabes? Que ya no va a ningún lado esto. Pero que pues tú imagínate que hasta el final, hasta el minuto 90, dices, no, acaba entrando el gol… Vamos a contar esa del Palencia Burgos. Es que, hostia, esta también es buena, tío. Es uno de los episodios más míticos de la segunda B. Es el año de Linares y Vallecas. Última jornada es Logroñés Zamora y Palencia Burgos. Entonces están metidos en Logroñés, Osasuna B, Palencia y Burgos que juegan entre ellos. Sí. ¿Qué pasa? Que el Zamora empata a 0, que le vale el empate para entrar en playoff, que es el año de Linares. Y eso le perjudica a Osasuna B, a Palencia y a Burgos. ¿Qué pasa? Que en el Palencia Burgos el que gana salva. Y el que pierde desciende. Y empatan a uno y al pozo los dos. Claro, a mí me quedó a cuadros. Claro, cuando me lo dijo, digo, claro, digo ¿qué me estás diciendo? Yo estoy en medio y no acordabas de eso, ¿no? Claro, digo, ¿cómo me vas a...? Digo, hombre, que ya pasó. Ya pasó, ¿no? Ya. Pero vale. Sí, yo me acuerdo, tío, que se giró y digo, no, poco te acuerdas del Palencia. Digo, joder, es que se acordaba de hijo puta en ese momento, tío. Claro. Estando en un playoff ya matemáticamente. Claro, sí. A ver, también es verdad que fuimos un poco pesados allí por la banda, porque fue constantemente… un poco pesado.
Fue constantemente, cada vez que se acercaba, baja el nivel, tío, que ya no corras más, tal. Ya. Pero claro, al final, bueno, luego lo comprendes que ellos están haciendo su partido y bueno, y pues, tampoco pueden estar, pero sí que, claro, me acuerdo de la anécdota de que se giró, ¿no te acuerdas tal? Dije, hostia, me dejó un poco en shock. Que seguía así, ¿sabes? Hasta el final. Pero bueno, por suerte salió bien y la falta de Nacho entró. Si me lo dice a mí, ya, pero ¿qué haces? Digo, por no haber empatado, cabrón. Ya, digo, yo me quedé como un poco, digo, hombre, que yo no metía los goles tampoco, ¿sabes? Vale. Pero bueno. El año siguiente un poco mejor ya, ¿no? El año siguiente es el de Rubén, ¿no? ¿Cómo sabía que ibas a decirme el nombre de Rubén Sánchez? ¿no? Creo que es el jugador más determinante de aquel año. Visto, ¿no? De aquel año sí. Y creo que era un jugador que tenía capacidades para jugar más arriba de lo que llegó, sí, macho. Rubén Sánchez, extremo, juega extremo y a punta, súper técnico. Nada, verlo entrenar era increíble. Era increíble, sí que es de los jugadores que te encuentras que si va todo de cara, tiene que tener que vaya todo de cara. Es un jugador espectacular, ¿no? Como lo pudimos disfrutar aquí en Zamora. Sí que a lo mejor si luego dan reveses o tal, le cuesta un poco coger esa confianza que pudimos disfrutar aquí, como te he dicho. Pero sí, claro, me acuerdo de que aquel año seguramente sería el jugador más determinante del equipo. A ver, luego estaba Montero también, que llevábamos 15 partidos y llevaba 9 goles. 9 goles, tío. Claro. Entonces, bueno, se dio un cúmulo allí de cosas que parecía que nadie daba un duro por nosotros la primera temporada, que encima fue una temporada que en pretemporada tuvimos como 40 jugadores que entre sí, que hacía gente pruebas de a prueba, claro, ¿verdad? Que estábamos nosotros de Zamora y luego iban llegando y digo, joder. Y al final era una temporada que nadie contaba con nosotros y de repente estábamos dando un nivel muy alto para la segunda vez. Luego para la situación que tenía el club, la situación que pasábamos nosotros. Económicamente estábamos fuera, claro, era el problema. Económicamente, es decir, estábamos hablando de que el Zamora pasaba bastantes apuros, que no podía competir con equipos contra el Oviedo o Racing de Santander y acabamos ganándole al Oviedo y empatando contra el Racing de Santander. No, aquí también le ganamos a los aquí dos. Al Racing le ganamos. Y allí perdimos 2-1, tío. Allí perdimos 2-1. Nos mete 2 goles el puto Goné. Ah, sí, perdimos 2-1, es verdad. Le metemos un gol de estrategia de un córner. Acaba en penalti ese córner. Sí, exacto, acaba en penalti. Lo mete es el Prada que de le hacen a Rubén, que se la da en eso corto. Es. Que defiende Rubén Durán, que había jugado aquí en el Zamora. Y aquí marca un gol Aarón. Correcto, a centro de Dani Mateos. Mateos. 1-0, exacto, que es el día que Montero no se presenta al partido porque quiere salir. No se presentó el partido. A ver, es que andaba porque él quería salir del equipo, el Zamora no quería que saliese, era justo ahí, nos pilla. Yo creo que él había hablado algo con el club, pero nosotros no sabíais. Claro, nosotros no sabíamos nada. Hostia. Entonces nosotros cuando llegamos allí, nadie nos había dicho nada, vemos la alineación. Digo, y de repente, ¿dónde está? Jugaron justo al final. Claro, sí. Las circunstancias de la vida, jugaron por la baja de Montero y se da la circunstancia que acaba marcando el gol de la victoria, sí, ¿no? Hostia, tío. Entonces, bueno, fue un año que recuerdas muy bien, que estuvimos ahí todo el año a punto de entrar en playoff y nos falta ese pelín de el último suerte, mes que creo. nos falta siempre. Sí, tío. creo que el último mes nos sobró un poquito, macho. Tú ahí ya sí que juegas, ahí sí que te recuerdo partidos de jugar titular. Ahí juega, pero luego también juega mucho, y Manol juega muchos partidos. Sí, Manol juega mucho. Porque hace muy… A ver, hay que reconocerle, sí que, por ejemplo, esa temporada sí que partimos más parejos ambos porteros, pero luego Imanol cuando empieza a jugar empieza parando un penalti en Guijuelo. Es verdad. Que sea las circunstancias que dices, hostia, claro, sí que éramos tipos de porteros más diferentes porque Imanol a la hora de jugar era más sobrio que yo era un poco más cabra loca a jugar. Entonces, bueno, pero sí, tengo un bonito recuerdo de más las circunstancias se dan que sale una muy buena temporada y todo va bien, entonces la pena esa de que no la culmináramos con llegando al playoff. Al final. Vale. Y el año siguiente, ya sé que tú sí que partes entre comillas como primer portero. Sí, el año siguiente que encima era cantero, creo, si no recuerdo mal, ¿no? El año siguiente creo que es el peor recuerdo, claro, que tengo del Zamora, que es el año del descenso. Que como valga la redundancia, lo que tú has dicho antes, hacemos una primera vuelta que quedamos a un punto del playoff. Tío. Claro, que nosotros… Escucha, octavos, ganando en Ferrol y ganando en el Tartiere. Claro, yo me acuerdo que nosotros hablábamos del último partido de Liga, era la Cultural, ¿no?
El último partido era la Cultural. Vale, pues a mitad. Burgos, cuando vamos al Reino de León, el último partido de la primera vuelta, nosotros hablamos de que si le ganamos a la Cultural, entramos en playoff y acabas descendiendo. Claro, tú imagínate la segunda vuelta, encima coincide que es el año que seguramente más juego, se te une todo, que ese sí que acaba jugando 17, casi 20 partidos, rotando también con Ander. Entonces, claro, y te encuentras con el palo del descenso que dices, uff, luego es un poco el año que llegan las camisetas de Puma, que claro, es verdad. Vienes de hacer el año, también seguramente con los mismos recursos económicos, vienes de hacer un año muy bueno. Pero no te sale la plantilla igual que el año anterior. Claro, y no te sale. Y seguramente un grupo que era muy bueno también, porque luego éramos todos. ¿Te parecía buen equipo ese pasado la categoría? A mí me gustaba el equipo. ¿Sí te gustó? A mí me gustaba, lo que pasa que éramos muy jóvenes. Creo que éramos muy jóvenes. Muy jóvenes, teníamos Carlos de la Nava. Luego había muy buen grupo, porque que seguramente, si te digo la verdad, será de que los años que más unidos hemos estado, de que al final que todos se llevaban bien entre ellos, tal. No, porque al final los vestuarios son así, al final tú tienes más afinidad con unos y con otros. Sí, claro, y ese pasa. año quizás recuerdo que al final era más grupo que otros, ¿no? Y mira, se dan las circunstancias de que al final empiezas a la segunda vuelta, no te empiezan a salir las cosas, te empiezan a lastrar aquellos, luego un poco también Manu Gavilán, que tiene una primera vuelta muy buena, se lesiona, entonces no tenemos como recursos para. Y nos van minando hasta el punto de que al final acabas descendiendo de categoría. Cuando acabas la primera vuelta, pues eso es lo que te decía, un punto, 2 puntos del playoff. Vale. Es el año que echan a Aguirre. Sí. Después lo echan a falta de 3 partidos. Y viene Balta. Viene Balta. Y en el caso de la portería también es un año especial, porque Cantero se va en enero al Castilla, creo, si mal no recuerda, y viene Garabato. Claro, tú ahí eso cómo lo vives, porque tú al final partes de inicio. Juega Cantero se va, vuelves a jugar tú, viene Garabato, vuelve a jugar Garabato, vuelves a jugar tú, creo, al final. A ver, no, yo empiezo jugando yo. Claro, Guijuelo, que perdemos 2-3 en casa. Exacto. Luego entra Cantero. ¿En Pucela juega Cantero ya? ¿Cuál? En Valladolid juega ya Ander Cantero, no, juegas tú. Juego yo. Partido para la historia también ese, ¿eh? Sí, joder. Puto Jorge, Para que lo recuerde Jorge, claro. Mira, Jorge lo tendrá ahí en un altar, ya ves. Digo, menudo partido nos ha ido. Ya le digo, creo que has hecho el mejor partido de tu vida. Encima nos ganan 4-1 y dices, va, ahí vámonos. Y Ander empieza a jugar a partir de la Copa del Rey, de Ferrol. Cornellá. Exacto, tienes razón, de Cornellá. Y luego empieza a jugar él, que es Ferrol, el primer partido que marca de la Nava y Cristian, claro, un golazo impresionante, que ¿no? Ganamos, exacto, en el último minuto, gol de Cristian. Luego juega él, yo empiezo a jugar a finales de Navidad, finales de Navidad, finales de diciembre, principios de enero, y se marcha ahí justo Cantero. Claro, se va a la Castilla. Luego llega Garabato, ahí ya sigo jugando yo, hasta el último partido contra el Sporting B, que pone a Garabato. Aguirre pone a Garabato. O sea, la segunda vuelta sí que la juegas tú. La juego yo, salvo Sporting. Que o sea, tú estás el día del Oviedo, que paramos 1-4 y yo creo que para ese es mi último partido. Ese es tu último partido, el del Oviedo. Ese es mi último partido de esa temporada, sí. ¿Qué marca Sergio García? Sí. Pues te ha marcado todos los compañeros que tenías, nuestros ex nos han marcado. Espectacular, tío. Sí, hijos de puta. Le revivía, sí. Además, creo que el de Sergio fue el primer gol. Sí, si no recuerdo mal, fue el primer gol. De decir, que es que nos decían tener cuidado con Sergio a la espalda, tal. Sergio a la espalda. Y así fue. Pero digo, en ese caso no me alegré por él. No te alegraste por él, ¿no? No, porque era una situación, encima nosotros veníamos de donde veníamos, sí que luego es el año de que el Oviedo asciende, pero claro, nosotros ese mismo año le habíamos ganado 1-0, claro, 0-1 en el Tartiere. Y de aquí, claro, te vienes el campo, lo ves lleno también, que traen no sé cuántos pero lleno de ellos, aficionados. Sí, claro. Matizamos, Ellos tendrían a lo mejor 5.000 aficionados o 4.000 aficionados bien a gusto. Y claro, pues al final se convierten en una fiesta. No tengo muy buen recuerdo de ese partido por el resultado. Y es tu último ese año. Claro, sí. Luego ya con Balta pone a Garabato, Pone a Garabato, mantiene la apuesta de Aguirre, esos 3 partidos, y pone a Garabato, luego es Burgos y luego la Cultura. Y luego la Cultura en casa que se va. No puede. Tú ya llevas varios años, tú estás desde Tomé con el primer equipo. Claro, ¿Tú eso cómo lo vives, el bajar de categoría? Creo que es el golpe más duro que me ha dado el fútbol. Sí, porque al final eres de aquí y luego todo lo que supone ese año, todas las críticas que nos llevamos,
a ver, vives lo que en realidad dices. Has vivido la cara A, por así decirlo, aunque sí que hemos tenido años que coqueteábamos con el descenso, pero bueno, acabamos celebrándolo, que es lo que nos vale. Y ahora vives lo de verdaderamente duro, que es desciendes con el equipo de tu ciudad, todo lo que genera el descenso, de decir al fin, y toda esa segunda vuelta, que claro, no es que vayas viendo, que es que el palo que te llevas es de decir, hostia, que la primera vuelta iban muy bien las cosas y ahora no nos sale nada. Y no sale un día, no sale al siguiente, hasta que el resultado, claro, que acabas descendiendo, que es que creo que en la segunda vuelta, para que te hagas una idea, acabamos ganando 2 partidos. Sí, que es Langreo 1 y Avilés, creo. Exacto, así es. Pues imagínate el palo que nos llevamos, creo que es, ya te digo, creo que fue más, te iba a decir, a lo mejor el no ascender al año siguiente, pero creo que fue más duro descenderse. Vale. Ese verano tú sigues. Sí. ¿Tienes alguna duda de seguir en tercera? No, lo tengo claro, que quería seguir jugando en el Zamora. Vale, y ese año cuéntame. Un Zamora ya muy de capa caída, en todos los sentidos, es así. Deportivamente desciendes, socialmente la gente desenganchadísima. Sí, el primer año de tercera, el primer año de tercera es un desastre. Desastre. Para mí es un desastre. Ya no tanto porque luego porque el equipo en un principio cumple, ganamos la liga con un mes, jornadas, sí, claro, sí. Que es bueno, que si tú lo ves ahora, tú ya habrías, si es el formato de competición que es ahora, has ascendido. Pero, por ejemplo, el equipo gana la liga con un mes de antelación, el playoff, tengo la sensación de que, no sé, como que se les hace largo la temporada. ¿Tú crees? Yo creo que sí, que al equipo se le hace largo. No sé. Te voy a hacer la pregunta que. No sé cómo definiría ese año en una palabra. ¿Viste falta de profesionalidad ese año? Sin dar nombres. ¿Crees que hubo gente que a lo mejor aseguró su futuro y dijo que le den por saco a esto? Creo que hubo gente que se le hizo, como te he dicho, que se le hizo a lo largo de la temporada, de que otra cosa no quería estar ya allí, sí. Creo que sí. Creo que está respondido. Creo que sí. Estás hablando de Mancha Real y Mutilvera. Sí, así es. Creo que no sé las razones, sí que fue un año complicado, porque más allá de que luego los resultados deportivos se dieran, pero es un año que luego dentro del grupo, por lo que tú dices, que a veces se produce en un equipo que hay unos por un lado, otros por otro. Como bandos, ¿no? Exacto, un poco así, ¿no? Entonces creo que luego se hace un poco largo el año. También luego te ves con que tienes la idea de que vas a ascender de calle. Es decir, tú vas con la idea. Esto es para eso, claro. Es decir, tú vas con la idea, incluso te toca el Mancha Real y vas con la idea de que tú vas a ascender de calle. Entonces luego el palo que te da el Mancha Real es decir, te mete un buen palo que en su casa te mete 3-1. Sí. Claro, entonces te da una cura de humildad que quizá ese año no la tuvimos. Y nos vino bien. Entonces creo que a raíz de ahí sí que hay sí que empieza a haber ese punto de inflexión, que quizás antes no había visto, pero creo que a raíz de ahí ya como que se desengancha. No sé, es complicado ese año, definirlo. O sea, el vestuario tampoco era bueno, no era vestuario al completo, por así decirlo. Teníais ahí vuestras partes. A ver, es que venía de no sé cómo definirlo, venía de 2 años muy buenos en cuanto a grupo. Y ese año no sale así. Y ese año no es así. Y fíjate, valga la comparación, que al final que tú ves que un año había un grupo muy bueno y tú acabas descendiendo, y ese año, por ejemplo, quizá no hay tanta afinidad dentro del grupo, pero al final acabas quedando primero en tu liga. Claro, y acabas ganando la liga con un mes de antelación. Sí. Entonces, y en un grupo con Palencia, Segoviana, o sea, tampoco era un grupo. Era fácil para meterse en playoff, pero no para quedar campeón con tanta antelación. Exacto, no para decir que luego lo he vivido en otro. Que luego no es fácil, lo he vivido con otros proyectos que dices, hostia, que el equipo está hecho para quedar primero, pero luego hay que ganar, hay que competir, ¿no? Entonces sí que ese año, quizá con menos afinidad, los objetivos se van cumpliendo, tú ganas la liga, creo que lo celebras antes de tiempo. Sí. Y luego creo que una vez que el golpe de humildad que te da el Mancha Real metiéndote un meneo, pues creo que ya no lo llevamos, no lo podemos sobrellevar. Vale. En todo esto, Balta, ¿qué tal?
Balta bien. Balta bien, tú con Balta bien. Sí, igual con Es Balta un tipo bien. muy vieja escuela, como Claro, Tomé, ¿no? muy peculiar, muy peculiar. Pero bueno, es decir, con Balta lo puedes traer aquí, te tira 2 horas contándote anécdotas. Pero con Balta bien. Luego, a ver, él tenía su manera de entrenar, que luego, por ejemplo, luego nos exigía un montón. Creo que entrenábamos más ese año de tercera que lo que entrenamos en segunda B, porque yo me acuerdo que nos ponía doble sesión durante toda la temporada, tal, un poco para el proyecto. Sí que es pues lo que tú dices, muy tirada a la vieja escuela. Muy voceras, ¿no? Exacto, muy guardando sus distancias entre ellos, también para algo parecido a lo que puede ser Tomé, tal. Pero bueno, bastante cercano es luego Balta con el jugador. Engaña mucho luego, ese carácter tosco con lo que… A ver, te va a chillar y se va a meter contigo y te va a dar lo que es. Pero luego es cercano, luego tú estás con él o si… Luego, por ejemplo, yo alguna vez he discutido con él o cuando hubo un momento que no me puso durante la temporada. ¿Quién era? Rodri del Rodri, Salamanca, ¿no? Claro. Y yo mantuve una relación bastante cordial con él, en parte gracias a él, porque evidentemente a nadie le gusta que te sienten. Jugar, claro. Exacto. Y luego él, no sé, fue de la gente que lo… Fíjate que también es que tenga un carácter, que yo tengo, por ejemplo, un carácter peculiar, que tampoco sé que no es fácil. Luego él lo llevó de una manera… Al final, desde su posición de… Pues hombre, al final, él, por así decirlo, él manda dentro del vestuario, ¿no? Pero lo supo llevar bastante bien, entonces dentro de lo que ves, pero es alguien bastante cercano al futbolista. Pero como tú dices, con su peculiaridad, tirado, ¿no?, a la vieja escuela y también a B y C. Y de no sales. Sí, exacto, así es. Tú estuviste en Mutilva. Mutilvera, sí. Perdemos 3-1 la ida. Así es. ¿Y qué pasó en el viaje de vuelta? Me vienen a buscar a ese partido Jorge y Santos, ambos. Y digo, yo no hago el viaje de vuelta y yo… ¿A que no lo haces en el autobús? No, porque… pero yo hablo con el míster, estoy hablando con el míster y yo le digo, oye, nos llevamos a Jorge para la vuelta, tal, no sé qué. Y ahí me comenta Balta, dice, no sé yo la vuelta, ¿eh? ¿En serio? Claro, y digo, yo lo último que se me pasaba por la cabeza es que el último partido de Liga se fuesen a cargar al míster. Claro, y digo, pues… Y ya cuando me lo dice él, digo, bueno, hombre, ¿cómo tal? No sé qué. Digo, que yo albergaba la esperanza todavía dentro de todo lo que te he dicho, de decir, oye, esto lo sacamos adelante. De hecho, creo que el último partido, al final, con todo lo que suponía, tenemos una ocasión de Nacho Huertas que a lo mejor si la hubiese metido… Con 0-0 en la primera parte. Claro, exacto. Creo que hubiese cantado otra cosa. Pero bueno, se dieron las circunstancias así, claro. Yo el viaje de vuelta no lo hago. Cuando llego a Zamora ya me encuentro todo que lo han echado. Todo el percal, ¿no? Sí, luego llega Miguel Osada, que encima da un poco la vuelta, algo que quizá para mí hubiese sido mejor antes. Que antes que ese partido, ¿no? Claro, sí, porque tú cuando ves el equipo que no lo levantas es después de Mancha Real. Después de Mancha Real ves que el equipo no lo levantas. Te quedan 2 años en el Zamora. Sí. Un Zamora ya, o sea, todo lo contrario de lo que soy. Semiprofesional, amateur, entrenando por las tardes, sueldos irrisorios. Pues años complicados. Años jodidos. Tú has estado ahí siendo capitán. Claro, ¿cómo recuerdas esos 2 años? Media tabla. Tercera división, media tabla. Exacto, pues es tela, ¿eh? Lo recuerdo, años son complicados porque, pues eso, no dejas de al final de venir. Tú imagínate de lo que estábamos hablando hace un momento, de que pasas de ver jugar a Dani Jiménez, tal. Claro, a ver eso. Hacer un playoff contra el Villarreal B, a jugarte el 10º puesto. O sea, evidentemente eras consciente de la situación que tenía el Zamora, que era una situación muy complicada, pero bueno, era complicado sobrellevar la situación y más es decir, tampoco, sí que por ejemplo la gente nos apoyaba, sí, pero claro, al final la ciudad estaba un poco desconectada del fútbol. Estaba completamente desconectada de fútbol. Exacto, porque al final los resultados pues habían llevado a ello. Era mucho barro, Claro, pero al final esto en todos los lados es así, sí. Cuando las cosas van bien, todo va un poco unido a que vaya bien. Y luego cuando las cosas van mal, pues cuesta un poco. Entonces claro, yo pasaba de ver la situación de un sitio a otro y era un poco desilusionante en cuanto a eso y más luego con los resultados que dices, bueno, a lo mejor encadenas un poco un año medio bueno claro, que sirva ese aliciente, ¿no? Que tenga la gente para aunque sea un juego, un playoff, pero luego se dan las circunstancias de que,
son años que no da y dices, joder, y dices, a ver cómo sobrellevas esto. Daniel Ade decía que cobraba 700 euros en aquel Zamora. ¿Tú Uy. quieres decir lo que cobrabas tú? Dani sería de los que más cobraba. Yo en aquel Zamora en los últimos años, Sí. 400 euros Y cobraba. es de los que más cobraba. Pues ahí andaríamos, sí. Es que es para que la gente se haga una idea de dónde venimos. Quiero decir, Sí, que es que claro, parece que se claro, ha quedado claro. un poco en el olvido. Sí, sí. Que sí, que está bien ser ambicioso y decir, va, pues pero que venimos de entrenar a las 9 de la noche. Claro, yo te hablo, Que la es gente decir, cobra 400 euros. yo para que te hagas una idea, cobré más el primer año con 17 años el primer año Fíjate, tío, es que fíjate, tío, que ese año y que Fíjate. estamos hablando de que ya tenía 25 años, Que ya eras por mayor, entonces, ¿no? Para claro. estar bien. Sí, claro, pero para que te hagas Hostias. una idea de que esa era la situación. Pero era la situación de que tenía Zamora, de que al final, pues hombre, eras consciente de que se había generado una deuda, entonces era lo que había. Me hace mucha. Me acuerdo, hablan una situación, por ejemplo, saludes ahora el presidente del Villaralbo. Sí. El año que desciende, ese que le meten muchas goleadas y tal. Sí. Vale, pues ese año él lo que dice es decir, yo tenía que salvar al club. Y haces un equipo low cost. Claro, digo, tengo que Te salvar al pintan club. la cara y reduces, ¿no? Digo, desciendo, pero yo tengo que. El equipo no puede desaparecer. Hago 50 fichas para que el equipo acabe la temporada. Y es que luego valga la redundancia que gracias a ello. El Villaralbo sigue a día de hoy. Claro, el Villaralbo ahora está en tercera división, saneado, con un proyecto dando pasos hacia adelante. Entonces, un poco gracias a esos años del Zamora, También estamos donde Zamora no estamos ahora. desaparece, y estamos donde estamos ahora y podemos permitir, claro, que al final es muy bonito recordarlo todo lo bueno. Al final esos años son complicados. Pero esa porque etapa es no dejan de- importante porque sois gente que aceptáis la peor etapa, o sea, dais el callo en la peor etapa, deportivamente mejor o peor. Porque al A ver, final para mí seguía siendo un privilegio jugar en el Zamora. Claro, eso es lo que voy. Pero hay gente, o sea, pero para que sea un privilegio tienes que sentirlo como tal. O sea, hay gente que a pesar de todo ve un privilegio estar en el Zamora, que no es fácil en esas etapas. Es lo que yo te voy. Claro, a ver, tú al final no dejaba de ser el Zamora Club de Fútbol. Sí, bueno, ya, pero 400 pavos, ¿eh? Ya, sí, a ver, económicamente. Joder, no. económicamente era ruinoso, tío. o sea, Económicamente no te llamaba, pero al final lo que te digo, no dejabas de jugar en el Zamora. Al final, si tú me das a elegir, seguramente por aquel entonces hubiese preferido 400 en el Zamora que 1000. 900 o 1000 en otro lado, ¿no? Exacto, que 1000 fuera de Zamora. En otro lado, yo quería jugar en el Zamora. Lo que peor llevaba no era ya económicamente hablando. Era la desilusión de decir, La gente, ¿no? hostia, que no conseguimos enganchar, no conseguimos coger un año bueno de decir, oye, nos metemos en playoff y que te sirva un poco, ¿sabes? ¿Cuándo te enteras que no sigues? Porque es año siguiente ya, ¿no? El año siguiente eso es un calvario. Eso es un calvario porque yo sé, la segunda temporada, esa temporada, es cuando me lesiono del menisco. Que está Berlana, ¿no? El año de Juan Está Berlana. Juan. Entonces yo me lesiono del menisco, al principio me dicen, tiramos por un tratamiento conservador, que es no operarme, ¿vale? No hacer la artroscopia y fortalecer los cuádriceps. Sí. Entonces me tiro mes y medio fortaleciendo los cuádriceps, empiezo a salir al campo y yo corriendo en línea recta corría muy bien. Pero claro, en cuanto hacía algún slalom o algún apoyo, me hacía la rodilla crack. Claro, Y que eso para un portero es matador, claro. No, era imposible. Olvídate. Era imposible, eran 2 minutos allí intentando que se desbloquear la rodilla, hasta que ya comento que me hacen eso, la rodilla y me tengo que operar. No solo había perdido los 2 meses anteriores, que ahora con la operación vuelvo a perder otros 3 meses, Es que volver ya a ves, entrar. Llego, me recupero. Llego para el final de la temporada y me encuentro un poco en la situación es cuando ya estando Tornaijo, que es cuando dice, nada, a falta de 10 jornadas o algo Sí, así, nada, aquí no hay nada que hacer. No, Que tenía razón. a ver, tenía razón, para mí no. Para ti mí no. no puedes decir eso, a falta Vale. de 10 jornadas. Para mí no, de hecho tienes el Arandina, que creo que ese partido creo que nos gana. Sí, 0-1, se que pone es cuando empiezan por encima nuestro sí. y acaba Segundos, metiéndose en playoff. sí. ¿Sabes? Que entonces, ahí creo que es el primer encontronazo encima, después de esas declaraciones, digo, hostia, que es que a nosotros nos quedan 2 meses de competición, más de 2 meses. Digo, no podemos decir que no nos vamos a jugar nada. Encima la prensa diciéndonos que era el peor Zamora de la historia. Digo, no puedes ir diciendo eso. Que visto lo visto después, para mí no ha sido el peor, ¿eh?
Hostia, Te diría que para mí, el de primera red que desciende es todavía peor que ese, porque ese equipo no cobraba 400 pavos al mes, ¿eh? ya, pero bueno, al final no acabas Lo que de… tú quieras. no Lo que dejas tú de quieras. estar, no dejas de estar en la categoría más baja. Ya, pero no compites en ningún momento ahí, ¿eh? Ya, eso es… En ningún momento. Pues yo para mí ese año fue el más duro. Luego encima en verano se junta todo un poco de que me llama primero para… Bueno, en un principio me habla Tornaijo con nosotros, dice que me voy a renovar, que vamos a renovar el bloque y tal. Entonces me quedo un poco tranquilo y desconecto un poco del fútbol. O sea, es mis vacaciones y desconecto. Luego cuando van, pues yo qué sé, al día 20 de julio, o sea, cuando apenas quedan 2 días para pretemporada, más o menos acabo teniendo una conversación que acaba diciéndome que no renueve, sino me acaba diciendo, oye, mira, vamos a traer un portero para jugar, tal, no sé qué. Digo, hombre, me está enseñando un poco la puerta. La puerta de salida, ¿no? Claro, y me lo está enseñando al día 20. No te me reúnas conmigo el primer día y digo, no me lo digas el 20 de julio. Los Digo, porteros eran Jombi, el que viene, John Villanueva, Claro. y Diego de Santiago, creo. Un ya- gallego portero, Claro, sí, exacto, ese, ¿no? sí, llega Yago. Y luego yo ya, claro, pues el día 20 acabo saliendo. Serán las circunstancias que creo que el día 20 hablo y el día 22 me llama para salir a la roda. Digo, que en ese sentido, el shock que me llevo, tengo poco tiempo para asimilarlo, ¿no? ya. Porque, digo, es decir, hostia, no renova, a tener que salirme, coger las maletas y marcharme para la roda. Ya, macho. Pero bueno, quizás, pues eso, junto con el descenso, de los momentos más duros de mi carrera futbolística. Estamos en San Pedro, hay música de fondo porque hay Sí. un concierto. Vamos a ir rápidamente. En Roda, sales a Palencia, ¿no? Roda, Palencia, Tarancón. Tarancón, Cuenca, ¿eh? Sí, Tarancón, Cuenca. De Cuenca, Llanera. Y de Llanera a Salamanca. Y Y, Salamanca, de Salamanca Villalba. ya me queda aquí en De Villarreal. esos 5 años fuera, ¿te vinieron bien lo primero a nivel personal? Sí, muy bien. Digo, creo que hay. Es decir, sí que pasé cosas en Zamora, pero luego descubrí un poco lo que es el fútbol, ¿no? Cuando tú estás fuera de tu casa, que dices al final, hostia. Porque para mí aquí en Zamora, si la frustración me era más fácil manejarla, ¿no? Ya. Porque vale, no juegas, a lo mejor no juegas, no dejas de estar en tu casa, que tú sabes de entrenar, tienes a tu gente, tienes a todos los amigos, vale un poco para desconectar, ¿no? Luego Ajá. la frustración, cuando te ves tú solo, fuera La de casa, soledad, ¿eh? es diferente, ¿eh? Porque al final, claro, no acabas desconectando nunca. Ya. Entonces, esos años para mí fueron de aprendizaje. Mucho callo, entiendo, ¿no? Claro, Que exacto, quizá, por ejemplo, me hubiesen venido mejor tenerlos antes para lo que tú dices un poco, valorar mejor las cosas, ¿no? Porque hay que momentos que decía, hostia, o me enfadaba por no jugar. Y dice, a lo mejor digo, hostia, estás en tu ciudad, tal, estás haciendo lo que te gusta. Digo, claro, entonces, para valorar más las cosas, quizás esos momentos se tienen que dar y eso te ayuda cuando, yo por ejemplo, cuando salí fuera me ayudó mucho eso. Y las circunstancias se dieron que luego salió fuera y siempre que he salido he jugado. Entonces, Fíjate, al final. pero bueno, Tercera siempre, ¿no? Tercera división siempre. y Llanera segunda red. Sería segunda red, claro. Vale. Y así fue un poco, pero bueno. Con Mapisa puede ser. Mapisa llega en Navidad a Llanera. Mítico también, ¿eh? Sí, claro, tú imagínate cuando me dice, viene un portero de Zamora y digo, ¿qué me estás contando? Ya. Pero sí, Vale. tuve muy buena relación con él. Además, es un muy buen portero. Y coincidí medio año con él allí en Llanera. Y ya para cerrar Villaralbo, ¿no? En casa otra vez. ¿Perdón? Que ya para cerrar Villaralbo, ¿no? Ya para cerrar Villaralbo, sí. Ya, Ya, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien, muy contento. Encima se da la circunstancia de que el primer año que estoy allí conseguimos el ascenso. Claro, antes de ascender, yo se da la circunstancia de que salgo de Salamanca y voy ahí, al final me quiero quedar cerca de casa, tener cerca, aunque viva en Salamanca, quedarme cerca de Zamora, ¿no? Entonces, bueno, quedarme un poco allí, sí que un poco a expensas de que me saliese algo en tercera y tengo algo medio hecho antes de Sí. acabar esos playoffs. Pero al fin y al cabo digo, oye, hay que esperar porque bueno, estoy jugando el playoff, tampoco quiero
tener la cabeza de decir, oye, me voy a otro lado. Sí. Digo, quiero esperar un poco. Bueno, esa es la circunstancia de que ese año ascendemos y tampoco veo que hay un grupo muy bueno. Y te quieres quedar. Subes contra el Zamora B, en lo que fue un playoff histórico, tío. 2 equipos en preferente de la provincia de Zamora que no había pasado en la vida y no sé si volverá a pasar. Sí, lo hablé por la prensa de decir un poco la fiesta del fútbol zamorano, ¿no? Qué pena que estuvieran los dos ahí, ¿eh? Ya, la verdad que es una pena y para Zamora la verdad que era una pena, pero bueno, yo lo que en mí responde. Siendo el Zamora sigo pensando que es mejor un equipo como el Villaralbo en tercera que el Zamora B, joder, al final. Hostia, es que si no, tío, es que los filiales, yo parto de que los filiales no me gustan. A ver, para mí también es lo bueno de tener, ojalá lo que tú dices, ojalá hubiéramos podido claro, los dos, claro. ¿no? Porque es una ventaja, pero bueno, tienes la circunstancia de que asciende el Villaralbo, al final el Villaralbo va a ayudar a la gente de Zamora, ya, es decir, eso, al final no deja de ser un escaparate para aquel que quizá pues eso, del Zamora B, a lo mejor en este caso la primera ref sea un salto muy grande, tener esa etapa de transición de que seguramente de que se forme en un equipo de tercera, evidentemente tenerla para Zamora, que tengas el Villaralbo es un privilegio. Decías, creo que sí fue contigo, que era la primera alegría que te había dado el fútbol, no ese ascenso. La primera de subir de categoría en junio, de decir. A ver, fue el primer ascenso. Fue el primer ascenso, ¿no? El primer ascenso, sí, porque me había quedado muchas veces a la vuelta en los playoffs y era como decir, hostia, he vivido. Por fin, ¿no? Claro, digo, no había ascendido nunca y se da la circunstancia que seguramente con el Salamanca no se dio y voy a ascender cuando dije, hostia, quizá ya no de que expectativas cero ese año y se da la circunstancia de que acabamos ascendiendo. Pero claro, después de haber jugué en Tarangón Playoff, nos eliminan en la última ronda. Y acabas como diciendo. Echar al entrenador en Mutilva volviendo. Claro, se me has vivido Mutilva con Zamora, que se dan todas las papeletas de que Zamora, digo, tienes todas las papeletas para ascender, no asciendes tampoco. Tío. Y es como decir, a lo mejor. Por lo menos ya no una a lo tenemos. mejor una alegría, sí. Bueno, pues son las 9:30, vamos aquí casi hora y media larga, ¿no? Llevaremos en total. Sí, claro, hemos empezado. Tienes carrera, tienes 74 años, tío. Es que ya tienes edad, ya tienes para contar, ¿eh? ¿Alguna vez te habían puesto alguna tapa en una entrevista? ¿Perdón? ¿Alguna vez te habían puesto alguna tapa en una entrevista? No, la verdad que no. Vez, ¿no? La verdad que no. Mira, vamos a leer el speech que nos ha mandado aquí nuestro amigo el gerente. Tenemos hoy montado de panceta de Alejandro Uruña con guacamole, montado de chorizo ahumado del maestro Santana, panza zamorano y plancha a cargo del Bar Lagarto. Así que gracias como siempre a Pedro, lo tenemos por ahí, creo, no sé si estará por ahí, si no pues date por saludado, querido, y muchas gracias. Y la última que te hago. Bueno, ¿te has pasado bien la primera? Sí, por supuesto. Has recordado, recuerdas cosas aquí. Ha sido un placer estar. La última, ¿a quién te gustaría haber sentado? No vale Jorge Hernández, que adelantamos que creemos y nosotros de que va a ser el siguiente. Para la siguiente semana. Uf, te he quitado al duende de Sanzoles, macho. Ya sé que te lo he complicado, pero. Pero, a ver, te diría jugadores zamoranos que. Claro, que ya estaba. Claro, te diría, pues eso, Jorge, Santos. ¿Ha estado Santos ya? Claro, vale. Pues claro, luego si te tengo que decir, tiraría algo así como algún entrenador que hayamos tenido de los que hemos hablado, adelante, ¿no? Adelante, no sé, Roberto Aguirre puede ser interesante. Tiene que estar aquí, claro. Claro, te va a costar Balta o tal. Balta lo podríamos traer. Estás a la manca, ¿no? Sonó ahora sonaba algo de al final no ha sido, pero sonó para unionistas o no sé si para estar en el organigrama, ¿no? Pero bueno, Balta ya te digo. Venga, ¿nominas a Balta? Pues venga, a ver. Me has dicho que jugadores de Zamora. Tiene que estar por aquí cerca, sí. No, pues que no, quien tú quieras del mundo del fútbol. Hombre, a ver, puede ser también fuera del Zamora Club de Fútbol, ¿eh? Bueno, pues bajos al abanico ahí, ¿eh? Tírame a Oji que nos cuente su proyecto del Villaralbo, va. Oji, va a ser primer entrenador este año del Villaralbo. Claro, va a ser mi mister. Así que a ver que nos cuente Le diremos que te ponga a jugar. Por eso, por supuesto. Si no, no lo nomino, ¿eh? Venga, Víctor Martín, Oji. Va a ser Oji. Pues me parece una buena elección. Un placer. Ha sido un placer enorme tenerte por aquí. Igualmente. Hemos tenido aquí un poco de ruido. Ha sido lo que tiene San Pedro. ¿Estarías dispuesto a una segunda parte solo con anécdotas? No. De contar solamente cosas que preguntas a la gente a ver qué se puede contar. Exacto. Primero te dejamos el plazo para que preguntes y cuando tengas el ok te vienes otra vez ahí al bar y las cuentas. ¿Te parece guay? Vale, trato hecho. Queda hecho. Pues amigos, el mitiquísimo Miguel del Río, esta cámara es la mía, la general, perfecto, ya tenemos la cámara del centro.
El mítico Miguel del Río, lo hemos tenido aquí. Ha contado, jate, desde Villarreal. Fijaos si lleva ya años el bueno de Miguel. Sigue dando guerra en Villaralbo, Si vais a los barreros, lo seguís encontrando. Ha sido un placer enorme. Hasta la siguiente. Adiós. Chao, chao. Felices fiestas.